Buenos días, señores estudiantes, señoritas. Comenzamos haciendo la lista, descargamos la lista e iniciamos nuestra clase de hoy día. Después de 2 días que no hemos tenido clases. La última clase nuestra quedamos en orientación de una red. Hasta allí habíamos visto. Hoy día nos toca un capítulo nuevo, muy importante, que nos ayuda a nosotros a definir muchas cosas en proyectos arquitectónicos, en obras en construcción. Entonces, la orientación que habíamos dicho, que siempre se la obtiene en el plano horizontal. La orientación siempre en el plano horizontal en base al eje de coordenadas norte-sur, este-oeste. Y siempre vamos a nombrar orientación noreste, noroeste, sureste, suroeste, pero jamás oeste-sur, oeste-norte. Este-sur, oeste-norte, jamás. Entonces son principios obligatorios de la orientación que nosotros tenemos que hacerlo siempre. No se olviden porque algunos alumnos cuando se pide orientación la saben medir en cualquier plano. Solamente en el plano horizontal o plano 1 podemos medir la orientación. El ángulo de inclinación es un ángulo con respecto a la horizontalidad. Por tanto, la inclinación nosotros la podemos medir exclusivamente en planos de elevación. Solo en planos de elevación. Sean estos planos principales o auxiliares de elevación, pero en planos de elevación, en donde la recta se encuentra en verdadera magnitud. Entonces aquí estamos pidiendo dos condiciones. La primera, que la recta esté en verdadera magnitud, y la segunda, que esa verdadera magnitud sea un plano de elevación. En el ejercicio de aquí, para enseñarles sobre el ángulo de inclinación, nosotros hemos trazado una recta AB en el plano horizontal y en el plano frontal. Esta es una recta cualquiera, por tanto hay que encontrarle la verdadera magnitud. Para encontrarle la verdadera magnitud, nosotros podríamos haber hecho un plano paralelo a A2B2, y en donde íbamos a encontrar la verdadera magnitud, o un plano paralelo a 1B1 para encontrar la verdadera magnitud. En cualquiera de los dos casos nosotros encontramos la verdadera magnitud. Pero como vamos a buscar la inclinación, el hacerle como un plano auxiliar inclinado, el encontrar la verdadera magnitud como plano auxiliar inclinado, no nos sirve para obtener el ángulo de inclinación. Tiene que ser solamente en un plano de elevación. Y recordemos que los planos de elevación, sean principales o sean auxiliares, son planos perpendiculares al 1. Por tanto, su línea de referencia siempre va a llamarse 1 algo. En este caso, 1,3. Allí hemos encontrado nosotros la verdadera magnitud de la recta AB. A3B3 es la verdadera longitud, verdadera magnitud, verdadera dimensión de esa recta. Y vamos a medir el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación nosotros lo podríamos medir. Dos cosas que tenemos que ver primerito. Lo podemos medir en grados o en porcentaje de pendiente. Para cualquiera de los dos casos, la forma de hacerlo es la misma, sino que en grados utilizamos el graduador y en porcentaje de pendiente vamos a utilizar lo que llamamos analizar el recorrido horizontal con relación al recorrido vertical. Entonces, para grados que tenemos aquí, si nosotros queremos sacar, o para porcentaje pendiente, porque es lo mismo, si queremos sacar cuál es el ángulo de inclinación, nosotros podríamos prolongar la verdadera magnitud hasta llegar a la línea de referencia por medio de la cual obtuvimos la verdadera magnitud. O sea, en este caso, la línea de referencia 1,3. Prolongamos y ahí podemos medir nosotros nuestro ángulo de inclinación. Si es en grados, como digo, simplemente el graduador. Si es en porcentaje de pendiente, ya les vamos a explicar esa parte. Entonces aquí nosotros también podríamos haber hecho, que muchas veces lo que hacemos es por facilidad, trazar en cualquiera de los dos extremos de la recta, sea en el extremo A o en el extremo B, una paralela a la línea de referencia por medio de la cual obtuvimos la verdadera magnitud. Al trazar esa paralela yo puedo medir mi ángulo. Este ángulo va a ser exactamente igual a si hubiéramos prolongado la recta hasta llegar a la línea de referencia.
Y el ángulo que puedo medir en B es el contrario nada más. Entonces, nosotros podemos medir el ángulo en cualquier punto de la recta. ¿Cómo vamos a nosotros a referenciarnos a ese ángulo? ¿Cómo vamos a sacar el dato de ese ángulo? Si nosotros le medimos ahorita en relación al punto A3, vamos a tener un ángulo que le podemos llamar alfa, y nosotros podríamos decir que ese alfa se dirige arriba o abajo de esa letra A. Entonces, en este caso, el ángulo, ¿qué sería? ¿Se va hacia arriba o hacia abajo de A? ¿Quién tiene una idea? Estamos diciendo que medimos siempre el ángulo con relación a la horizontalidad. Tenemos que tratar de visualizar a la figura como que fuera un volumen. Entonces, si estamos midiendo el ángulo a partir de A, se dirige todos los puntos de la recta hasta llegar a B. ¿Están arriba de A o abajo de A? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene una idea y por qué? Ninguno tiene una idea. Nadie se atreve a decir nada. Qué raro. ¿Se va hacia arriba o hacia abajo de A? La recta. La recta se está dirigiendo con ese ángulo. ¿Hacia arriba o hacia abajo de A? ¿Quién tiene una idea? ¿Hacia arriba? No. Recordemos, y aquí está la figura volumétrica, que los datos que tenemos en el plano 3 son cotas. O sea, son los mismos datos del plano 2, porque estos son los que trasladamos para encontrar la verdadera magnitud. Entonces, el punto B está abajo de A, no está arriba. Por consiguiente, lo que podemos también sacar como conclusión es que los puntos que van a estar hacia abajo son los que más se alejan del plano 1, y los puntos que van a estar hacia arriba son los que más se acercan al plano 1. Por tanto, si medimos desde A, es alfa hacia abajo de A, porque todos los puntos desde A hasta B se han ido alejando, teniendo mayor cota hacia el plano 1. Pero si le medíamos desde el punto B, era alfa arriba de B, porque todos los puntos se van acercando hacia el plano 1. ¿De acuerdo? Son cotas las que tenemos en el plano 3, por eso hablábamos de que son planos de elevación y los veamos desde la vista volumétrica. Entonces, B tiene mayor cota, por tanto está más abajo, está más alejado del plano 1. Mientras A tiene menos cota, está más cerca, está arriba, está más cerca al plano 1. De acuerdo con esto, que tiene que quedar bien claro, porque ustedes en los ejercicios van a recibir como dato, va a ser uno de los datos, que la inclinación es tal porcentaje dependiente o tal ángulo de inclinación arriba de un punto o abajo de otro punto. Ese puede ser un dato. O ustedes, cuando se les pida la respuesta, esa puede ser una respuesta de ustedes. Entonces hay que poner claramente. Retomamos. Primero, el ángulo de inclinación lo medimos solamente en planos de elevación donde la recta está en verdadera magnitud. Los planos de elevación son los planos perpendiculares al plano 1, por tanto tienen una línea de referencia 1 algo. Segundo, lo podemos medir con respecto a cualquiera de los puntos de la recta, ese ángulo. Y lo podemos medir en grados o en porcentaje dependiente. En los dos casos el procedimiento es muy parecido, muy similar. Trazamos una recta paralela a la línea de referencia 1,3 en cualquiera de los extremos, o sea, a partir del extremo que vamos a medir, para poder sacar nuestro dato. En este caso, si lo sacamos a partir de A3, la línea paralela a 1,3, vamos a medir ahí nuestro ángulo diciendo que los otros puntos se encuentran abajo de A. O sea, vamos a decir que es, por ejemplo, 40 grados abajo de A. Todos los otros puntos yéndose o alejándose del plano 1. Esto para medir en grados. Para medir en porcentaje dependiente, nosotros lo que hacemos es
En esta línea que trazamos paralela a la línea de referencia 1,3, que sale desde A, ahí vamos a medir 100 unidades en cualquier escala. O sea, nosotros estamos hablando de unidades nada más. Eso se llama el recorrido horizontal. Exactamente en el punto donde llegamos a las 100 unidades, nosotros trazamos una perpendicular a esta recta auxiliar, en donde hemos medido las 100 unidades. A esa recta le trazamos una perpendicular. Esa perpendicular va a cortar la recta AB. Y ahí medimos nosotros cuánto hay. Si nos dice que hay 60, nosotros decimos 60% de pendiente. Si medimos que hay 80, decimos que es 80%. Si medimos que hay 100, decimos que es 100% de pendiente. ¿Está claro esto? Es como cuando nosotros tenemos las escuadras. Tengo solamente escuadra de 45, entonces vamos a hacer con la escuadra de 45. Este es nuestro recorrido horizontal. En nuestro recorrido horizontal, que mide 100 unidades de ese momento, en uno de los extremos nosotros trazamos la perpendicular hasta que corte con la recta que venía del recorrido horizontal. Entonces, esa recta es a la que le estamos midiendo el ángulo. A esa recta, aquí estaría el punto A, aquí estaría el punto B. A partir de ahí hemos trazado nuestro recorrido horizontal. En el sitio donde medimos las 100 unidades, trazamos la perpendicular hasta que corte con la recta. Y ahí podemos medir nosotros nuestro porcentaje de pendiente. ¿Está claro esto? Sí. Señores estudiantes, ¿está claro? Entonces viene una primera pregunta. ¿Puede haber un porcentaje de pendiente mayor al 100%? No. No, dice la compañera. Pasamos a tener nuevamente la escuadra. El tener el 100%, ¿qué nos da recién? Nos da 45 grados. Pasándole al recorrido a este porcentaje de pendiente, a medirlo en grados, el 100% nos da recién 45 grados. Entonces, si nosotros tuviéramos un recorrido horizontal de 100 y un recorrido vertical de 150, 160, recién vamos a tener 50 o 60 grados. O sea, podemos tener más de 100% de inclinación. El ángulo de inclinación lo podemos poner más del 100%. El ángulo de inclinación de 45 grados equivale solamente al 100%. ¿Sí? ¿Sí lo cogieron? ¿Sí lo captaron eso? Por eso es que nosotros tenemos cubiertas con pendientes mayores a 45 grados, o sea, mayores al 100%. Tenemos cubiertas de 60 grados. Esas llegan como al 150%, 160%. Entonces, fijémonos en esa parte de la teoría que nos habla de recorrido horizontal y recorrido vertical para poder obtener el ángulo. Esto los matemáticos lo hacen a través de fórmula. Nosotros no lo hacemos a través de fórmula porque, como repito, las fórmulas nos llevan a decimales y ahí tenemos problemas. Nosotros tratamos de sacar más directamente lo que nos sale. Entonces tenemos nuestro recorrido horizontal que nosotros le vamos a medir 100 unidades a cualquier escala. Nos va a dar el mismo resultado. Si nuestras 100 unidades fueran aquí y trazamos nuestra perpendicular, siguen siendo los mismos 45 grados o el mismo 100%. Eso lo pueden revisar ustedes con sus escuadras y ver que así da el resultado. Y aquí, cuando hacemos de esta forma, también vamos a tener que expresar que nuestro ángulo de inclinación es en este caso podríamos decir que es de un 60, 70%, digamos un 60% abajo de A, si es que le medimos desde A.
Y si es que le medimos desde B, arriba de B. O sea, todo es muy similar al medir el ángulo de inclinación. Le midamos con el graduador o le midamos a través de los recorridos horizontal y vertical. ¿Alguna pregunta? Por favor, ahora sí pónganse a dibujar para que hagan todas las preguntas necesarias. Van a hacer un ejercicio con el ángulo de inclinación en grados, otro ejercicio con el ángulo de inclinación en porcentaje dependiente. Y van a hacer un ejercicio en donde obtengan la verdadera magnitud con una línea de referencia 2,4 a partir de A2B2, en donde van a obtener la verdadera magnitud para demostrar que ahí, en ese caso, no se puede medir el ángulo de inclinación. ¿Sí? Y van a hacer un último ejercicio en donde ustedes tengan la recta AB paralela a la línea de referencia 1,2 en el plano 2. Y ahí van a medir el ángulo de inclinación, ver si es que hay ángulo de inclinación o no hay ángulo de inclinación. Si es paralela a la recta 1,2. La van a obtener en verdadera magnitud en el plano 3, porque al no estar en verdadera magnitud en el plano 2 no podemos medir la inclinación, pero la van a obtener en verdadera magnitud en el plano 3 y van a decir cuál es el valor de ese ángulo de inclinación cuando la recta A2B2 es paralela a la línea de referencia 1,2. Va a estar en verdadera magnitud en el plano 1, pero ahí no le podemos medir la inclinación, porque la inclinación medimos en planos de elevación. Entonces, de ley vamos a tener que hacer un nuevo plano para poder ver cuál es esa inclinación. ¿De acuerdo? Entonces, pueden comenzar a trabajar esos ejercicios. En construcción, la línea, si fuera paralela a la línea de referencia 1,2, puede ser un cumbrero de cubierta. El cumbrero de cubierta es la recta en donde se unen dos faldones, la recta más alta de la cubierta, donde se unen dos faldones, y esa recta es una paralela al plano 1, o sea, una horizontal. Comiencen a trabajar y cualquier pregunta me hacen, como ya hemos dicho. Por favor, trabajen bien esto porque tienen que acordarse todo lo que hemos visto y ya mismo nos toca hacer una serie de ejercicios. No sé cómo se va a hacer para recuperar esos 2 días. No sé cómo lo vamos a hacer y es posible que el próximo martes tampoco les pueda yo dar clases porque tendría reunión de consejo universitario para la presentación del FODA de la universidad. Esa reunión estábamos invitados desde hace casi un mes. No sé si se vaya a realizar o no por todos los problemas que ha habido. De todas formas, yo les avisaré a tiempo si tenemos o no tenemos clases. Apenas tengamos clases presenciales, revisaremos todos estos trabajos en el aula para ver cómo han hecho y hacer las correcciones necesarias.
¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguien quiere presentar algo del avance? Yo, arquitecto, tengo una pregunta. En el momento de hacer en la figura volumétrica, en el plano uno, en el... ahí tienen que ser también las líneas perpendiculares, totalmente rectas. Cuando Tienen que hacemos ser... la figura volumétrica, la perpendicularidad no podemos darla con exactitud, como habíamos dicho. En una Ah, figura ya. volumétrica no hay como medir ángulos ni medir distancias. Todo va siendo que asemejamos a la perpendicular. Ya. ¿Sí?